Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Zúñiga. Vamos a hablar el día de hoy de los tipos de variables. Dentro del diseño de una investigación está la hipótesis que debe ser planteada y creada por medio de las variables. Las variables tienen diferentes maneras de definirse. Entre las más destacadas están la definición conceptual y la definición operacional. ¿Pero qué es una variable? El concepto viene básicamente de un contexto matemático que está definido por cualquier número que va adquiriendo unas propiedades dependiendo de qué lo acompaña. Puede ser una constante o simplemente puede estar solitaria. Dependiendo de las operaciones que se realice, va adquiriendo cierto resultado. Esto trasladado a la investigación tiene similar sentido, en donde una variable se relaciona con el concepto causa-efecto, en donde dependiendo de cómo va cambiando la variable, va cambiando el efecto. Pero las variables tienen diferentes definiciones dependiendo de qué es lo que se va a ocupar de ellas. Tenemos la definición conceptual, que esta básicamente es como viene descrita los objetos, como vienen descritas las variables en algún diccionario o alguna literatura especializada. Sus características son que son descriptivas, se enfocan en las características esenciales de los objetos. Su pregunta básica para poder saber es ¿qué es? Y también es importante tener en cuenta que el contexto de la definición es diferente dependiendo de si lo utiliza una persona en un ámbito profesional o si se está utilizando en el ámbito coloquial. Es decir, por ejemplo, en el caso de un medicamento, un profesional médico lo hablaría desde su definición más técnica. Nosotros en el ámbito coloquial lo usamos en la definición más como cualquier medicamento o como incluso su nombre comercial. La definición operacional, por su parte, va determinada de los procedimientos o actividades que se desarrollan para medir esta variable, como nos dice Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio. Se caracteriza porque nos indica los pasos a seguir para poder tener ciertos resultados de este constructo variable que se va a estudiar. Además determina ciertas herramientas que son adecuadas para medir. Es decir, por ejemplo, en el caso de la temperatura no podemos usar una báscula para medir temperatura. Debe ser una herramienta adecuada para poder tener esta medición y tener la medición correcta. También es importante tener en cuenta que para la definición operacional de la variable a estudiar se debe considerar los componentes primordiales, es decir, para tener una mejor definición. Y también es importante la confiabilidad y validez de lo que se está midiendo. Vamos a tomar como ejemplo el estudio de un caso. Este caso lo tomamos de Mercado y Vilchis, la obesidad infantil en México. Aquí podemos notar que tenemos la hipótesis donde nos indica que los factores más relevantes del incremento de la obesidad infantil en México, según este estudio, son los medios de comunicación, la falta de actividad física y los hábitos alimenticios. En este caso, para identificar sus variables, vamos a ver primero las variables conceptuales que están aquí. Dentro de este estudio, identificando las variables, primero en la definición conceptual, según Figueroa en 2019 nos dice, la obesidad no debe ser considerada únicamente como un disturbio producido por el desequilibrio entre las necesidades energéticas y las alimenticias, sino como un disturbio nutricional que puede coexistir con las deficiencias de micronutrientes y otras enfermedades carenciales, particularmente en los grupos socioeconómicos más vulnerables. Por otra parte, la definición operacional de la variable factores relevantes en el incremento de obesidad infantil, tenemos que se utilizó una encuesta originalmente de 93 reactivos, que posteriormente, agarrando el contexto, se quedaron en 50 reactivos para el estudio. Fueron divididos en 10 con el tema de obesidad y sobrepeso, 15 para el consumo de alimentos, 10 para los medios de comunicación, 15 para la educación física, además de un apartado de datos generales. Esto se utilizó para poder obtener la medición de qué tanto afecta a los niños los factores que se presentaron anteriormente en la obesidad infantil. Como conclusión, nos damos cuenta que toda investigación o estudio debe contener y definir bien sus variables, contextualizarlas, escudriñar en ellas y dar cierta confiabilidad y validez para que el estudio tenga esta relevancia.
Asimismo, se pueden conjugar todos los estudios de este mismo tipo para así incrementar el área de conocimiento, ya sea estudiando el mismo tema para poderla refutar o complementarla para que más adelante el mismo estudio incremente y sea complementada de una manera adecuada. Eso sería todo. Muchas gracias.